Vamos a comenzar una mesa redonda con una temática bastante compleja y que está de plena actualidad en las relaciones humanas, las relaciones tóxicas. Vamos a hablar concretamente con Manu Vega, protagonista de Fragmentos, Esther Ortega, directora y guionista de Toda la suerte del mundo, y Paula Ortiz, directora de La Virgen Roja. Es un placer para mí compartir este ratito con vosotros y vamos a comenzar charlando de, efectivamente, ¿qué son las relaciones tóxicas? ¿Quién abre el melón? Tú. ¿Yo abro el melón? ¿No? Una relación tóxica yo creo que tiene un componente muy fuerte emocional y psicológico, donde hay una persona que ejerce sobre la otra una presión, a veces consciente, a veces de manera inconsciente, ¿no? Yo creo que eso como base para mí sería como definiría una relación tóxica. Sí, hay una cosa de abuso de poder, yo creo, Claro. siempre. De veneno que se filtra en las maneras... Bueno, aparte de que yo creo que nacen de... todas las presiones y desigualdades nacen de distintas formas de abuso de poder, sean las que sean, de alguien fuerte a alguien más débil, o de una posición que se considera fuerte a una posición que se considera débil. Luego hay algo en las relaciones tóxicas que es como su nombre indica, ¿no? Que es algo venenoso, Claro. que se va filtrando sin darte cuenta, sin querer, y te va Contaminando. y te va enfermando. ¿Es algo que vendría desde la infancia, creéis? O sea, lo tóxico es algo que, ¿no? que envenena y que te duele. Sí. O sea, son relaciones en las que hay un dolor y hay un sufrimiento. Yo no creo que sea no creo que sea unidireccional. O sea, creo que hay muchas veces donde se establece una dependencia. Una ¿no? dinámica. Una dinámica Sí. contaminada, Sí. en la cual puede que alguien proponga desde una situación de poder y la otra persona que siente en ese momento que no tiene poder porque no lo tiene realmente o porque siente que no lo tiene, lo compra. Por ejemplo, tú no comprarías una dinámica que te hace sufrir y en la que te están maltratando si de alguna manera no consiguieses un beneficio. No sé si me estoy explicando. A ver, que a lo mejor sí. ha aparecido en la infancia, que a lo mejor existe, Exacto. o sea, que la sociedad o tus padres, o sea, en algún momento has entendido que esa es la única estructura en la que tú te puedes relacionar con Claro. otro, ¿no? La Creo manera que- de querer. Exacto. Que eso Claro. es siempre lo que todo el mundo le pasa, ¿no? Es Claro. decir, cómo Lo hablábamos. cómo querer bien es totalmente Claro, distinto. si tú te aprendes que el amor es una cosa, cuando luego realmente tienes una relación que no es tóxica, es cuando dices, esto era el amor, Esto ¿no? es distinto. Esto era lo que realmente era una relación. Como es un tema muy amplio, ¿creéis que esas relaciones se pueden aprender y se pueden reproducir luego posteriormente, después de haber tenido uno como... Bueno, es que no se puede, es que pasa todo el rato, Sí. quiero decir, Sí. es que sucede sin parar. Lo raro es tener una relación en la que no haya algo de toxicidad. Justo. O sea, ¿no? Claro, es que yo creo que la dimensión humana tiene, ontológicamente ya llevamos la imperfección, la miseria, la debilidad per se, cualquier relación, pero lo que decís desde la infancia, desde una relación maestro-alumno a las relaciones afectivas sentimentales, madres, hijos, todo tiene un pequeño Componente de debilidad por querer quedar al otro, por querer mantener al otro. Lo digo porque es verdad lo que está diciendo Esther, que siempre va en las dos direcciones. Y Una mezcla de todas las inseguridades. sí, una mezcla de todas las inseguridades. Las frustraciones. Claro, pues los aquí- dogmas de esto tiene que ser así, Claro, no cultural, moverlo. exactamente. Ejercer la vulnerabilidad para que el otro te cuide. También. Esto es importante. Claro, pero Perdón, no. Si abrimos ya el melón de los conceptos estructurales de género y los lugares históricamente cedidos al hombre, a lo masculino y a lo femenino, Sí, que no voy a diferenciar entre hombre y mujer, a lo masculino y a lo femenino, sí. puede que la única manera que yo tenga de ejercer el poder desde lo femenino tenga que ver desde lo manipulatorio, porque lo que viene de fuera está ejerciendo, en lo masculino, en el caso que yo conozco, está ejerciendo el poder que conoce y que le permite la cultura, que es enorme, que es el todo. Son 21 siglos de eso. Y es aprendizaje. estructural. Claro. Y como es estructural, la entrada a la ruptura o la fisura de la estructura va por
por mecanismos indirectos, que pueden ser manipulatorios o, como tú decías, el ejercicio de la vulnerabilidad, que sin la expresión de la vulnerabilidad tampoco puede haber nada honesto. Claro, claro, por supuesto. Todo es contradictorio. Todo exacto. Necesito que me cuiden, pero no quiero no ser autónomo. No quiero perder mi autonomía, pero si me hago vulnerable, esos cuidados están ahí, ¿no? Hablemos del male gaze, que estábamos hablando. ¿Qué os parece? O sea, yo me miro a mí misma, ¿no? Desde una mirada masculina. O sea, yo como mujer a mí misma, cuando me miro en el espejo, para saber si me gusto o no, me miro desde un hombre heterosexual en esta sociedad. Sí. Porque quiero contentar esa mirada. Totalmente. ¿No? O sea, yo ahora poco a poco voy conquistando como además siendo actriz. Yo todo el rato quiero contentar a una industria que espera de mí X cosa, siendo además una mujer de 50 años, o sea, yo estoy ahora mismo que él me tiene el gaze así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy poco a poco conquistando espacios de libertad en los cuales me he visto como en realidad me apetece, pero no los traigo al trabajo. Yo hoy me he vestido pensando en ser una persona más o menos funcional. Sí. ¿No? Teniendo en cuenta lo que se espera de mí. Sí. Porque si no, yo voy vestida como una lesbiana de 30 años. Esa es mi verdad. Bueno. ¿No? Digo, hablo a nivel estereotípico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en realidad yo me miro y digo, yo voy divina, ¿sabes? Otro tema que trabajaremos, pero ahora como te tengo a ti, que curiosamente hemos elegido las 3 mujeres venir de negro y tú de blanco. Y este tema que estaba comentando ella, ¿cómo te toca a ti? ¿Cómo me toca a mí el tema de...? La visión de lo que espera la sociedad. De un hombre. De un hombre, de una mujer y de lo femenino y lo masculino. Pues es curioso porque en lo personal yo he tenido relaciones personales tanto con una mujer como con un hombre. Entonces es totalmente distinto la manera de verte a ti mismo dentro de la relación. Claro. Y una relación tóxica con mi primera pareja, que duró muchísimos años. Entonces, yo creo que efectivamente esa educación que hemos heredado, toda esa cultura que heredas está ahí por mucho que tú quieras renegar. Yo he tenido unos padres muy progresistas en el que siempre ha habido una educación de igual, donde la mujer y el hombre son iguales, pero independientemente de eso, inherentemente hay algo que tú heredas, que no eres consciente, que está aquí. Y está ahí, tú te das cuenta cuando de repente discutes con tu pareja, sea hombre y sea mujer, y sabes que lo abordas de manera distinta porque es hombre o es mujer. Y a lo mejor no te das cuenta en el momento, pero luego lo ves de manera distinta o estás esperando de tu pareja algo distinto por ello. ¿Como por ejemplo? Lo de la vulnerabilidad tiene mucho que ver, porque tú del hombre esperas una autosuficiencia que quizás de la mujer no la esperas y te sorprende más que la tenga. Y eso es una cosa extremadamente machista que todo, en mi círculo de amigos también está, pero que damos por hecho, ¿no? Hay una parte de ti en la que tú asumes que si tú trabajas, cuando llegas a casa, pues te encantaría que tu pareja se comportara de otra manera. Y eso pasa mucho, es una discusión que yo tengo constantemente con mis amigos, porque al final es una generación, nosotros tenemos 30 años, somos personas pues, jóvenes que supuestamente no deberíamos tener esos pensamientos, ¿no? Ya. Pero tú te pasas todo el día trabajando, llegas a tu casa y ¿qué quieres? Quieres una persona que, coño, quieres un oasis. Esa frase, eso lo he escuchado millones de veces. Quiero llegar a mi casa y tener un oasis. Nunca lo he visto en casa. Claro. Pero sin embargo, porque mis padres no han sido así, pero tus tíos, tus abuelos, hay pequeños gestos que se acumulan y que yo creo que tú heredas y aprendes de manera inconsciente. Y eso está ahí. Y cuando tú eres mayor, es eso de yo no me quiero parecer a mi padre, que muchísimas veces lo hemos dicho. Yo como hijo he dicho muchas veces, en muchísimas ocasiones, que no quería parecerme a mi padre por cómo se había relacionado en la vida en diferentes aspectos, ¿no? Te acabas convirtiendo en eso. Sí. Lo has heredado. Sí, sí. No eres consciente, pero está ahí. Repites Terapia patrones. se llama terapia. Sí, Ese germen está ahí. Claro, es muy claro. duro enfrentarte a ti mismo. Es mucho mejor no hacerlo y continuar. Y ese oasis sería empodérate fuera y cuando llegues a casa, Exacto. el empoderamiento te lo dejas en la puerta, ¿no? Así es. Así es. Hay un discurso y luego hay una realidad. Exactamente. Y recojo tu guante, el tema adolescencia, ¿no? Hay varios estudios publicados, creo que lo comentábamos antes, en los cuales se les pregunta a adolescentes de entre 15 y 17 años si existe el maltrato psicológico. Y ellos responden, un 70%, que no, que es un invento de la sociedad actual, que eso no es real. Querría preguntaros sobre vuestra opinión al respecto. ¿Cómo lo veis?
¿Cómo veis este momento actual con respecto a la igualdad? Sí, temazo. Me cuesta opinar desde la actualidad, pero no sé si me queda más o menos cerca ese momento adolescente. Me queda lejos, obviamente, pero yo recuerdo cuando yo tenía 14 o 15 años, eso, hablando en plata, te parecía una parida, porque no era una cosa a la que tú le dabas importancia. Porque yo creo, por lo menos lo que yo viví, era que al final tú tenías que ser un tipo duro, que también es algo que viene dentro de la idea del hombre. Pero porque la adolescencia, por definición, es el paso de la infancia donde te acepta tu familia, tu tribu, a la sociedad. Exacto. Y ahí hay una crisis enorme. Entonces, cómo te enfrentas y te defines, te identificas y ocupas tu lugar en el mundo. Sí. Y tu relación con los demás. Entonces, con respecto a eso, nuestras adolescencias, que somos de distintas generaciones, tú y yo, bueno, fue un proceso que efectivamente filtraba, yo creo que emocionalmente, por mucho que hubiera un discurso progresista a nivel ideológico, emocionalmente es muy difícil deshacer los tejidos familiares, etcétera, pero ahora se junta con que hay algo tremendo, que es que esa crisis de la adolescencia la están viviendo no directamente, sino a veces diferida a través de redes, a través de... Es decir, su contacto y su definición con el mundo está diferido. Y además hay unos elevados casos de grooming, de violencia Entonces, digital. a mí me cuesta entenderlo y me asusta en cierta manera. Yo tengo un hijo que va a entrar en el proceso de la adolescencia en un mundo que me cuesta a mí entender cómo se lidian con una crisis así, que es la gran crisis de identidad de tu vida, es la génesis de tu carácter y de quién vas a ser y cómo te vas a definir. Sí, sí. Hay todos estos... Sí, hay dos grandes periodos desde el punto de vista de la pedagogía, que son de 0 a 7, que te definen tu propia autonomía, cómo te sientes dentro de ti, en tu cuerpo, y cómo luego tienes autoestima en un futuro, y luego la adolescencia. Es muy importante que ya desde los 0 a los 7 años nos marcan. Nos van diciendo por dónde tenemos que ir, con el rosa, con el azul, me da igual, los colores, los juguetes, Exacto. Y hay otro estudio, soltando más datos, hay otro estudio del CSIS que cuenta que la mayoría de las adolescentes, chicas en este caso, facilitan las contraseñas de sus teléfonos móviles a sus parejas porque creen que es un acto de amor, de correspondencia, lógico. Yo eso lo he vivido, ¿eh? O sea, yo he tenido, en aquel momento era 20 y luego he tenido el Instagram, y he habido momentos con mi pareja en los que, bueno, había una excesiva preocupación por lo que yo podía estar haciendo, fundada o infundada, ¿eh? Pero al final acabábamos intercambiando nuestras contraseñas. Claro, ella me decía, dame la tuya, y yo le decía, pues entonces tú me das la tuya también, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? Eso es es el comienzo del horror, obviamente. Es el comienzo del horror, pero es una más, y luego entonces ya te entra una parte de dignidad en la que dices, pues es que esto no puede ser así, porque te vuelves como de repente una persona muy sesuda y dices, no podemos cambiar nuestras contraseñas, hay que hacerlo bien, no sé qué, pero tú estás pensando exactamente lo mismo. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará hablando? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no sé qué? O sea, quiero decir, es un patrón que se repite ahora, y yo en mi generación se ha repetido igual cuando era más pequeño, y creo que es una cosa que está ahí, que hay una falta de confianza porque tú no sabes quién eres tampoco. Claro. Entonces no estás seguro de quién eres, no estás definido. Entonces necesitas el apoyo y necesitas el aplauso del grupo. Y que hay más cercano que esa pareja. Claro. Que lo peor que te puede pasar es que te traicione. En primera voz. Antes de grabar me contabas algo que me pareció súper interesante, que es las relaciones con carencia de compromiso en el momento actual, ¿no? Sí. Puede ser por ahí, porque ahora en una sociedad en la que vivimos, que tenemos fast food todo el rato en la cabeza, en la vida, en las relaciones, puede ir por ahí. Bueno, es que creo que es lo de yo soy así, que es la frase que todo el mundo dice. Pero la carencia de compromiso no es de ahora, ¿eh? No, es de siempre. La carencia de compromiso yo la vengo viviendo desde los 14 años, perdona. ¿Y tú no crees que también el mundo en el que estás metida, en el mundo del cine, en la parte más progresista, siempre ha habido esa carencia de compromiso, y en el mundo más conservador la ha habido menos, que por otro lado también es peor porque la gente ha estado dispuesta a vivir relaciones
terribles durante muchísimos más años. Y con doble vida. Claro, has decidido mentir, ¿no? Sí. Porque lo que dice la Iglesia es que al final hay una unión en matrimonio que no se debe romper. Claro, la definición de compromiso es filosófica. Exactamente. Sin embargo... Se basa en cuestiones que hemos hablado, de la autonomía, de la confianza. Sin eso no puede haber compromiso, pero el compromiso exige entonces también... unos pactos y renuncias, muy importante, y eso es lo que no. Pero es que la gente no está dispuesta a eso. Pero eso pasa con cualquier cosa. O sea, el compromiso que tú adquieres con tu labor, por ejemplo, y eso pasa a nivel pedagógico, educativo, en los aprendizajes. Cuando se habla de disciplina es ese compromiso con lo que estás haciendo. Sí, hasta el final. Hasta el final, con las renuncias que implican. Exacto. Entonces... Pues que también nos han convencido de que somos como somos y nos tenemos que querer y somos fantásticos. Sí. Eso es un discurso que también hay mucho de eso. Sí, pero bueno, yo tengo un hijo que por ahora pues, se identifica como un chico y tiene 9 años y claro, yo hace 5 minutos que estoy en pánico con lo que estáis diciendo, ¿no? Porque es como terrorífica, porque a mí también se me escapa, o sea, porque voy tarde todo el tiempo. Lo que pasa es que creo que realmente siempre vamos tarde, siempre hemos ido tarde, porque así funciona el mundo, la única permanencia es el cambio, ¿no? Sí. Todo va... Sí. La cuestión es hacia dónde estamos cambiando y qué hacemos al respecto, ¿no? Yo, frente a este absoluto vértigo en el que vivo, lo único en lo que puedo confiar es en darle a un ser humano herramientas de amor y confianza para que tenga un sitio al que volver después de perderse y para que después de atravesar, como yo he atravesado y hemos atravesado todos, aunque ahora las circunstancias puede que sean más extremas con respecto al impacto que tiene la sociedad en el crecimiento y en la asunción de tu grupo y de pertenencia, porque yo vivía en un barrio periférico de Madrid y iba vestida como una pija con un tupé y unas sombreras que no tenía ningún sentido, ¿no? Que todos vemos fotos de la adolescencia y dices, wow, ¿no? Todos tenemos ese pasado. Todos tenemos ese pasado. Sí. Claro, pero es que la adolescencia, ¿no? Con la poda neuronal, te quedas así, Sí. o sea, es que están pasando muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces, jope, yo quiero confiar, o sea, no es que no me quiera ocupar de lo que está sucediendo, pero sí quiero confiar en que al final hay un sitio donde volver, ¿no? Sí. Entonces, es saludable para ti como madre y para... Es que claro, si no, ¿Y qué opción te queda, además, si no? Claro, por eso te digo... Estamos aquí, estoy aquí. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Mientras tengo un hijo que ya con 9 años me dice, ¡qué pesada! Claro, que ya lo sé, y antes de que hablemos él me dice que sí, que me quieres, que sí, que estás, que no me hace toda la retaíla. Están las hormonas empezando a... Claro, pero da igual, porque tú tienes que seguir con un martillo pilón, ¿no? Pero mi hijo el otro día, antes de ir a una boda, se pintó las uñas. Y entonces, porque yo me las había pintado, entonces él se las pintó y se miró y no, me miraba y hacía así, porque no sé qué. Y de repente se sienta y me dice, no, que vamos a la boda del tío Jaime. Y coge y se las quita, ¿no? Claro, perdón. Y ahí a mí me duele, ¿sabes? Me duele el corazón porque pienso, wow, claro, no tiene, o sea, no tiene en realidad la libertad, ¿sabes? No se siente libre. O ya ha empezado a ubicar dónde están los espacios. Exacto. Tan rápido. Tan rápidos. Has hablado de la religión, que es importante que saquemos este tema porque creo que alguien está visitando el Vaticano últimamente. Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, la religión, es que la relación con la religión es muy compleja también con todas estas cuestiones porque yo hablo desde el prisma de que no he tenido una educación religiosa, que tampoco es lo habitual en este país ni en nuestra cultura, pero yo no la he tenido. Pero precisamente a lo mejor porque no la he tenido, como le pasaba a Buñuel, tienes mucho interés. Claro. O puedes... A mí me interesa mucho la religión como arquitectura civilizatoria. Claro. Es como historia de la... Aparte de la historia, en las civilizaciones, todas las civilizaciones tienen una arquitectura espiritual que le dan forma a la espiritualidad en forma de religión, que no tiene que ver con la Iglesia. La Iglesia es la organización. Sí. Claro, la Iglesia es la que ya, para ejecutar,
efectúa unos manuales, unos códigos y unos dogmas, que ahí es donde ya la moralidad, la rigidez empieza a programar las mentes. Pero la religión en sí es eso, es una arquitectura civilizatoria que trata de dar forma a un área muy abstracta, humana, que es la espiritualidad, que existe en nuestra psicología, en nuestra manera de percibir, en nuestra manera de preguntarnos. Y es necesaria. Sobre lo es que sale de alguna manera. Si no te sale religiosa por las religiones ortodoxas y oficiales, te saldrá por otras no oficiales o por otras, o en parte, por ejemplo, parte de dedicarnos a las disciplinas artísticas es porque tiene una parte religiosa. Tiene una parte espiritual. El rito, claro que sí, para explicarnos. Y las preguntas sin respuesta, o sea, la espiritualidad es todo aquello que ya no es experiencial y que se queda sin respuesta. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Hay algo después? Entonces, claro, no es que sea malo, yo siempre me interesan mucho y me parece algo muy poderoso que se cataloga enseguida. Esto es malo, esto es bueno, la religión es buena, es mala. Sí, la idea del bien, la idea de... El problema está, como siempre, en cómo una organización, en este caso, como puede ser la Iglesia Católica en nuestro país, en otros países son otras organizaciones religiosas y otras estructuras religiosas, las que ya ejercen programaciones educativas desde lugares con muchísimo poder, porque filtran desde sitios muy poderosos y van además a lugares muy íntimos. Entonces van desde la estructura grande, que pueden llegar a todo el barrio en la parroquia, o a toda una escuela, a todas las escuelas, a todas, quiero decir, con el permiso del Estado, que también ahí está la relación que tiene el Estado con la Iglesia, y hasta donde hemos hecho el pacto social y adoctrinan a... para que eso incida o no. No es lo mismo pacto social en España que en Francia o que en Estados Unidos con respecto a esto. O en Galicia y en Madrid. Exacto. Yo de pequeña, yo soy de madre madrileña y padre galego. Yo iba a la aldea, a la iglesia todos los domingos, pero de una manera festiva. Y ritual. El componente de ponerme la ropa nueva, el ir toda guapa con 7 añitos, y aquí en Madrid no. Es que y va evolucionando, se vive de manera muy distinta, pero sí que es cierto que el asunto con respecto a estas cuestiones de género o a las cuestiones de abuso vuelve a ser abuso de poder. Alguien que tiene una autoridad moral, espiritual, que desde lugares tan poderosos, que abarcan a tanta gente, puede ir a algo tan íntimo, como va la Iglesia a decirte con quién te puedes relacionar o no te puedes relacionar. Es pecado, eso es, que es prohibido, que no es prohibido. Una relación tóxica con Dios. Sí. Bueno, una relación tóxica es gubernamental, empresarial. La palabra miedo. Sí, que está en todas estas toxicidades, está el miedo y Miedo el manejo a perder, a que te vayas al infierno, Exacto. a ser castigado. Exacto. Entonces, claro, el miedo es el gran asunto del poder. Sí. No solo de la Iglesia en este caso, de cualquier poder. Sí. Y de cualquier ejercicio de poder es el miedo. Entonces, claro, desde lo espiritual es muy perverso. Puede llegar a ser muy perverso. Claro. Yo hace poco estaba hablando con una psicóloga infantil y de repente me decía, bueno, a los 7 años los niños empiezan a tener contacto con la gestión del miedo existencial. Digo, perdón, de la muerte. Yo me acuerdo de mí misma. Wow, miedo existencial. Sí, yo me acuerdo. Eso es el mejor negocio. Que alguien se dedique a la gestión del miedo existencial. Porque ahí te tienen. Todos tenemos. O sea, y yo yo me voy a recuerdo morir. perfectamente la primera vez que a los 8 años yo tuve miedo. O sea, es que recuerdo el lugar originado por una muerte, claro. Que es incomprensible la muerte. Claro. Y en ese momento, yo no tener el agarredero oficial de la Iglesia o de la religión, porque no tenía esa educación, entonces, claro, existe miedo existencial, el abismo. ¿A dónde va? El miedo está presente en todo lo que estáis comentando. Me vuelvo a ti porque también recuperando un artículo de un psicólogo especializado en altas capacidades francés que habla de la burbuja de la falsa felicidad para los jóvenes y no tan jóvenes, que nos están educando en esto. Este psicólogo es muy, muy mayor, pero ha publicado hace nada, recientemente, este estudio. Esa obligación de ser felices. Estás obligado a convencerte sí. de que eres feliz. Exacto. Porque, claro,
Ahí está, ahí te lo dejo para que tú, que además con el proyecto que acabas de... Fragmentos. Sí, ahí tiene mucha importancia, yo creo, esa obligación de ser feliz, ¿no? Yo creo que en la sociedad ahora mismo, para la gente joven sobre todo, tú no sabes qué va a ser de ti, no sabes qué va a ser de tu futuro, tener una casa es inviable, tener sueños también es algo que, bueno, es como un lujo, ¿no? Poder soñar con hacer cosas. Yo solo veo en la gente joven, tienen que sacar sus vidas adelante y no saben cómo hacerlo, y estudiar ya no es la salida para poder continuar con tu vida. Eran cosas que estaban de alguna manera sistematizadas y que te llevaban a vivir bien. Entonces, como todo eso ha desaparecido, porque ahora es un mundo completamente salvaje donde no tiene ningún tipo de patrón, te tienes que convencer cada día con lo que vives de que eso está bien y de que eso es lo mejor. Y creo que la cultura mediterránea también ayuda mucho. Es decir, todos los días que vamos a tomar la caña. Tu día ha sido una mierda, pero cuando acabas el día y te vas a tomar algo y te convences de que eso está bien, te convences de que eso es suficiente y no miras al futuro, pues yo creo que es un peligro muy grande, porque no hay una visión a futuro. Ya no porque la tengas que tener, sino porque no te atreves a tenerla, porque da vértigo. Entonces, con las redes sociales, con lo rápido que consumimos el contenido, las noticias, en general, las relaciones, nos tenemos que convencer de que lo que vivimos en ese momento es bueno para nosotros. Si no sería depresión, que es otro de los grandes problemas, que sería otra de las conversaciones que podríamos tener, la depresión, el auge de la depresión, las personas con depresión en la sociedad. Poner una tirita en una herida de cirugía. Exacto. Y no mirar. Y no mirarse. Porque siempre es no mirar. Sí, no miras atrás. Tiras para adelante. Tiras para adelante. Recojo el tema del alcohol y me voy contigo. Espera un momento, es que yo quiero decir que eso es un pensamiento totalmente capitalista. O sea, la sociedad no quiere que seamos felices, quiere que produzcamos. 100%. Entonces 100%. No te preocupes de cómo estás, tú tira para adelante, que te haces 2 meditaciones, 3 cosas de yoga, te ves una persona vitamina por la calle y ya estás divina. Tira para la casa. Yo estaba esperando que saliese esto. Claro, porque ni problemas mentales, ni la casa tuya ya la tendrás o no, chica, vete a vivir a un container, que está todo bien, eres joven. Triunfa, ¿sabes lo que te digo? Y digo, no tengo para comer. Puede que el planeta estalle. Exacto. Hay guerras por doquier. Exacto. Bueno, y quiero decir, y tú quieres que yo me haga una meditación de 1 hora y que me vaya con alguien que no sea tóxico. Sí. Y aromaterapia. Eso es. Adicciones, juventud, infancia, ¿cómo repercuten las adicciones? O sea, ahí lo dejo. Hay otro melón. Necesito que especifiques un poco más porque es como gigante. Es súper gigante, efectivamente. Decías lo de los 0 a los 7 años, que efectivamente, no sé si lo decías tú, ahí definimos también los patrones de adicción. Sí. Además de todo esto, dicen algunos especialistas, que yo no sé si es cierto o no, que puede tener un componente genético, hereditario, los patrones de... adictivos. Sí. ¿Y cómo repercute eso en las posibles relaciones, ya no solo de pareja, sino de tu vida en futuro, cuando creces en un entorno con... Bueno, sí, te lo voy a facilitar, vale. Te lo voy a contar yo. Venga. Entonces, claro, es verdad que crecer en un hogar en el que tus padres te están criando y los dos son toxicómanos es un entorno muy complicado. El miedo existencial no es que haya, es que se dispara todo el rato, porque tanto los 2 adultos que empezaron con 19 años, con lo cual adultos relativos, como tú que estás creciendo, todo el miedo existencial está como, ¿sabes? Lo vas repartiendo. Y ellos están haciendo un esfuerzo titánico por sobrevivir, por criarte, pero evidentemente el nivel de negligencia es atroz. ¿Qué sucede? Que contemporáneamente, por eso yo confío, contemporáneamente yo tuve a 2 personas que todo el rato estaban expresando de una manera explícita su amor. Todo el tiempo en casa se hablaba del concepto de respeto. O sea, quiero decir, igual que había una tremenda negligencia y era tremenda, también había un tremendo esfuerzo por aterrizar el respeto, el amor. Yo veía todo el rato el esfuerzo por querer estar bien. ¿Entendéis? Yo veía, la negligencia era
una consecuencia, pero no era un origen en ellos, ¿entendéis? Sí. Entonces, claro, a ti te están llegando mensajes verbales, pero también te están llegando mensajes no verbales, tanto de cuando se van y te dejan, como cuando vuelven y lloran porque te han dejado. Sí. ¿Me entendéis? Entonces, claro, evidentemente yo no soy un champiñón, yo he hecho mucha terapia para poder un poco gestionar todas las cuestiones que he vivido, que me han dado mensajes que tienen que ver con el miedo y con que la vida es un entorno hostil. ¿Qué sucede? Que contemporáneamente yo me he convertido en una de las personas más conscientes y presentes que conozco y no tengo especial miedo a mirar cosas que me parecen terribles. ¿Me entendéis? De mí y de los otros, y a llamarlas por su nombre. Sí. ¿Y qué pasa? Que con mis padres es lo mismo, porque tienen un nivel de culpa tan grande que están dispuestos a todos. Imagínate, voy a hacer una película de su vida. Son como, a tope, hablemos. ¿Qué pasa? Que en medio de todo esto yo me doy cuenta de que nosotros somos, por eso se llama la película Toda la suerte del mundo, porque tuvimos mucha suerte, porque hay condicionantes sociales para la salud. O sea, más allá de la adicción, que puede ser genética o que puede ser circunstancial, tú no puedes salir solo de una adicción. Lo único que te ampara, pero de una adicción ni de nada. Porque yo luego he crecido y veía otras casas donde no había adicciones, que parecía que era como el monstruo más grande que te podías encontrar, y yo miraba y decía, bueno, estáis todas fatal. O sea, parece que como yo tengo unos padres yonkis, esto es terrible, pero vamos, tú mírate lo tuyo, tú también, tú también, tú también. Es solo que el estigma es diferente, o no lo hay. Pero hay otras cuestiones totalmente asociadas, o sea, normalizadas, como el alcohol, como el tabaco, como el azúcar, quiero decir. O sea, aquí estamos todas drogadas hasta arriba. Sí. Y nadie dice nada y el Estado... bueno, perdón. Sí. Estoy abriendo demasiados abanicos. Entonces, lo que quiero decir es que la única manera de salir adelante es el amor, y para mí el amor tiene que ver con tener una vivienda digna, con que el médico te pueda ver, el médico de cabecera te pueda ver más allá de 3 minutos y pueda sentarse contigo y que tú le puedas contar de verdad lo que te sucede y que esa persona te pueda asistir de la manera que tú necesitas, que era algo que en mi casa sucedía, con mis padres sucedía, por eso mi madre no perdió su empleo. Con que en el colegio a mí alguien de repente se parase a mirarme, se diese cuenta y me diese libros de texto para poder estudiar. O sea, el amor en forma de cuidados a nivel personal o institucional es absolutamente fundamental para sobrevivir de una manera digna y mínimamente feliz. Que no sé muy bien qué significa eso. Sí, que la felicidad es otro tema que es un concepto complejo porque no existe como tal, son momentitos. Recojo también esto que cuentas de la niña, niño, que vive en alerta constante, que se reproduce en un futuro en una enfermedad de salud mental como puede ser ansiedad, depresión. Y recojo lo tuyo también. Estamos en un momento en el que el índice de diagnósticos por depresión, por ansiedad, es elevadísimo. El consumo en España de ansiolíticos también. Benzodiazepinas, así. Es como churros aquí en Madrid, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Hacia dónde va? Wow. Pues mira, yo voy a decir que, sobre todo en señoras, es que es terrible. Bueno, mira, vamos a ver. Por un lado, claro, el uso prolongado de benzodiazepinas, que son las pastillitas que te dan a ti para que... O sea, tú vas al médico de cabecera y te duele un poquito cualquier cosa y te dan un Lexatin, ¿no? Bueno, pues el Lexatin resulta que el uso prolongado tiene un efecto inmediato de deterioro en tu córtex prefrontal. Que tú ahora no lo notas, reina, porque estás en tu casa y tienes pocos años, pero cuando tengas 70 es muy probable que tengas una demencia precoz. Y esto no te lo dice nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que son dealers legales. 100%. Sí. Esto es lo que tengo que decir. Vale. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una sobremedicación de la población impresionante, porque la población no tiene recursos no tiene esas herramientas de las que hablabas para enfrentarse a sí mismos y enfrentarse a la realidad.
Mi hermana es psicóloga y me lo dice todo el rato y está completamente en contra de esa medicación de las personas. Cree que hay mucho trabajo que hacer antes de medicar a una persona, que es el recurso rápido. Pero para eso hace falta tiempo y hace falta dinero y hace falta una estructura que prevea, no capitalista, que prevea que a lo mejor hacen falta tiempos para ver y hablar con las personas, para que la gente no vaya a trabajar 128.000 horas. Que tengan acceso. El sistema de bienestar que antes estabas definiendo sin decir la palabra, pero es el sistema de bienestar que había antes que se va perdiendo, que ahora no lo hay, donde hay un cuidado y hay un cariño y una persona que mira por la otra. Eso en España existe sobre el papel, pero se va deteriorando poco a poco. Y en otros sitios es que ya ni existe. No, eso por supuesto. Por eso hay una parte que es el trabajo personal, lo que estáis diciendo, de la educación en esas herramientas internas y las herramientas colectivas. Este tema, que bueno, ya nos estamos yendo, sí, el tema de los cuidados, también volvemos a un tema de género. Yo personalmente cuidé de mi abuela hasta que falleció con Alzheimer y se nos otorga a las mujeres ya desde muy pequeñitas esa capacidad de generar el cuidado, y cuando ya eres mayor y no puedes cuidar o por lo que sea no quieres cuidar, ¿qué pasa? ¿Cómo te ve la sociedad si tú no eres esa persona que cuida a la gente mayor o a sus hijos cuando los tiene y los deja en manos de su padre, del padre? Bueno, esta cuestión de los cuidados. Mira, esto que acabas de decir ya es tremendo, que tú digas que lo deja en manos de su padre, porque yo no dejo a nadie en manos de nadie. Exacto. Quiero decir, tú estás aquí, formas, es el otro CEO de esta empresa, 50. Y tenemos que ver cómo nos gestionamos. Pero yo no sé cómo llevas tú lo de la carga mental. La carga y la culpa, que hay una estructura muy fuerte de también la programación de nosotras tenemos que asumir esos cuidados, y si tomas otro tipo de decisiones laborales, o quiero decir que el tiempo sea de construcción o de construcción del mundo, es decir, que una mujer que esto también es la estructura delicadísimamente trazada en un telar capitalista y precapitalista, es decir, esto ya es anterior, es ancestral, donde te dedicas a los cuidados, te dedicas a parir, a cuidar a los mayores, y eso hace que tú renuncies a tu trabajo, construcción del mundo, que es masculina, y a ir al centro del conocimiento, del poder, del ejercicio de todo eso. Sí, de la religión, de cualquier tipo, otra vez, de poderes, de ejercicio y de conocimiento, del centro del conocimiento. Hay algo en eso que cuando se habla de género nos quedamos en las cuestiones, o sea, no las colaterales, sino en los círculos más de fuera, y ir al centro de eso a veces es muy difícil en el debate. Y efectivamente, desde un punto de vista de género, si una mujer renuncia a los cuidados, ¿pero por qué renuncia a los cuidados? Es decir, elige hacer la otra labor, entonces ya hay algo de... Para empezar, te cae la culpa como una losa. Totalmente. Y segundo, eres ambiciosa, ahí empiezan unas catalogaciones... Sí, el término egoísta. Sí. Que también entonces todo eso existe esa percepción cuando desde lo masculino es por definición. Claro. Y sí, nos cargamos con todo y yo lo llevo muy mal. Me has preguntado, ¿qué tal lo llevas? Muy mal. Es que es terrorífico. Y como bueno, yo en realidad conecté con el feminismo cuando mi hijo tenía 1 año. Y porque a mí se me estaba yendo la cabeza. Sí. Yo no entendía muy bien qué me estaba pasando, pero había cosas como... ¿Sabes? Cuando algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? O sea, hay algo que no está bien colocado, no sé qué es. Absolutamente. Sí, el Guernica interno. Bueno, yo no entendía por qué solo yo sabía dónde estaban los calcetines. Claro. Porque había cosas de yo que soy, ¿no? Una tía autónoma, actriz, que viaja, No, de repente toda la identificación de mi persona desaparece, empiezan a aparecer otras estructuras, no solo que vienen de fuera, sino que yo noto como yo doy por sentadas, y eso ya es como, Dios mío, sal de este cuerpo, o sea, no entiendo esta posesión, y entonces tú tienes que como frenar y empezar o sea, haces una reconstrucción de tu identidad y de lo que conoces y del que hay enfrente, que tampoco está entendiendo nada. Si no entiendes tú, imagínate el enfrente. Sí. Y entonces tienes que volver... Pero yo sigo, son 9 años y todavía yo acabo de este viaje de no sé qué, y todavía escribo y me tienen que decir,
deja de controlar, está todo bien. Sí. Sí, no pasa nada, pero tu cabeza... Sí, todos los días. Eso es. Eso está ahí y se manifiesta en todos los ámbitos. A veces ese exceso del fantasma cuidador está ahí. Vamos a ir terminando y como al principio os preguntaba qué es una relación tóxica, voy a terminar con una pregunta que nos vincula a todos. ¿Cómo creéis que el cine puede, voy a utilizar el verbo ayudar, pero no es el adecuado, cómo puede generar herramientas para que en los futuros no tan lejanos podamos llegar a vivir en una sociedad menos tóxica, con relaciones menos tóxicas? ¿Y cómo puede también desayudar? Yo creo que el cine, que cualquier tipo de ficción, que la catalización que hace el arte, a diferencia de otras disciplinas que no sé cómo catalogarlas, más directas, como puede ser la psicología o la divulgación científica o la divulgación periodística o qué sé yo, que puedan hablar de las relaciones tóxicas. La ficción permite entrar en el lado oscuro, entrar en la toxicidad, viviéndola. Abrazar ese lado oscuro del alma es súper importante, mirarlo, lo has dicho antes, es que es donde para mí la ficción, una de sus grandes funciones es mirar donde no se puede mirar de otra manera, porque la vida no te deja mirar directamente ni hablarlo directamente, solo indirectamente a través de una vivencia que tú sabes que está empaquetada como una experiencia ficticia, puedes navegar ciertas contradicciones. Desde ahí puedes. Qué bonito. Sí, me ha gustado muchísimo. Sí. Pues eso es lo que creo que tiene que hacer el cine, o puede hacer el cine. Totalmente. A mí me sucede que el audiovisual genera imaginario colectivo, ¿no? Es como desde siempre la ficción existe para explicarnos, para investigarnos y para, ¿no? Nos dice quién somos. Cuando, ¿no? Las tragedias clásicas griegas con Edipo era como, no te acuestes con tu madre. Ok, ¿no? Ahora estamos navegando otras cuestiones y hay otro tipo de historias, y lo que creo que es importante, o al menos a lo que yo aspiro, y lo que me interesa también ver como espectadora, tiene que ver con gente que ya cuenta las historias siendo consciente, al menos, de este tipo de mirada. ¿Sabes? Sea porque las quiere navegar y me quiere poner un espejo de lo feo, o porque quiere dar una alternativa desde esa mirada, ¿no? Sí. Que por eso las mujeres también ahora de repente llegamos siendo el 50% o más de la población, diciendo, vale, ahora te lo cuento yo desde cómo yo lo veo, porque parece ser que eso lo estaba contando desde tu punto de vista. Marvel, todo ok, yo consumo, pero tengo que saber, ¿no? Claro. Una y otra vez, pum, la misma movida. Entonces, las alternativas y que empecemos a imaginarnos de otra manera, ¿no? Yo creo que también es muy importante contar con la madurez del espectador para ver ciertas películas, porque hay una romantización muchas veces de estos elementos tóxicos, pero yo no estoy directamente en contra de ellos, porque por otro lado creo también que tú tienes que tener la capacidad de saber si eso está bien o está mal. Claro. Hay grandes películas, a mí hay una película que me gusta mucho que es... que hemos hecho las dos. La pongo, no, creo que tienes que tener esa capacidad de... O sea, el cine no puede ser solamente un elemento educativo que te enseñe el lado bueno y el lado malo. Tiene que haber un punto de crítica, pero también la crítica tiene que estar en el que lo ve. El problema es que tú vayas a ver una película sobre una persona que asalta un banco, a ti te convenzan de que ese personaje era carismático y maravilloso y tú creas que eso está bien. Tiene que haber... Eso pasa, por ejemplo, con El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street es una película que le encanta a la gente y te está contando la vida de un ser terrible. Deplorable, pero es que de eso va el cine. De eso va el cine. Y te está sacando todas las fisuras del sistema. Pero toda la gente dice, ¡guau! ¿Cómo se lo pasa de bien? Bueno, ¡guau! pero Se compra el Ferrari. ¡Guau! Pero a mí eso me parece muy interesante. Pero la tragedia griega también. Me parece muy interesante. Entonces, dentro de esa romantización de elementos que efectivamente pues es difícil, es políticamente incorrecto hacerlo, me parece que es muy interesante también. No solamente poner de manifiesto aquellas conductas... No solo el panfleto. El panfleto. A mí el panfleto me da muchísima Pero pena. por eso digo que es desde el lado oscuro, desde donde la ficción permite. El panfleto existe en otros sitios, o debe existir en otros sitios. Pero ahora existe mucho más que antes. Sí, porque... Ahora hay un tipo de cine que se alimenta, sobre todo en el cine independiente, que se alimenta de ese tipo de panfleto. Se alimenta de contarte una historia desde lo que funciona ahora,
Porque hay no desde el movimientos- argumentario oficial Exacto. directo. Exacto. Es decir, sin conflicto dramático. Exacto. Claro. Exacto. Entonces te voy a contar esto porque esto está mal. Y ahora es de lo que se habla. Con el objetivo de ir a X festival o de conseguir X premio. Tal. Es que se ve tan claro a veces. Sí. Hay un tipo de cine que yo digo, uff, qué pereza, porque eso se podría abordar de otra Yo lo manera. entiendo, yo lo entiendo. Lo que sucede es que la madurez del espectador es como la madurez del votante. Ya, bueno, obviamente. claro. Ahí tenemos un en melón. Estados Unidos Claro, 70 millones han entonces, votado a Trump. Bueno, Dices, sí, hostia, sí, imagínate aquí quiénes tampoco ¿no? estamos divinas. No. Quiero decir, sobre todo en Madrid, no veas qué festival. Entonces, en mi opinión. Entonces, lo que quiero decir es que hay de todo y que hay gente que también se pone un poco más evidente y pedagógica con respecto a unas cuestiones, y yo a lo mejor no comulgo especialmente con ese producto, pero digo, bueno, estamos polarizadas y aquí esto también está, y bueno, luego que es que hacer cine es una cosa dificilísima. Sí, bueno, Y que a ver qué te sale. Efectivamente. claramente. Pues, queridas, querido, hemos llegado hasta aquí. Me ha encantado poder charlar este ratito con vosotros y nos emplazamos para seguir trabajando por las relaciones no tóxicas y el cine. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias.